cómo Dios trabaja en silencio y no te das cuenta. Hay momentos en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier problema que estés enfrentando. No es un silencio cualquiera. Es un silencio que se siente en el pecho, que se cuela en los pensamientos, que te hace dudar si tus palabras realmente llegaron al cielo. Es ese tipo de silencio que aparece después de orar con sinceridad y no escuchar nada, no ver nada, no sentir nada. Entonces empiezas a preguntarte si Dios te escuchó, si algo se rompió en tu fe, o si simplemente estás hablando al vacío. Ese silencio tiene una forma particular, es profundo, es inquietante y duele porque te hace sentir solo en la misma oración que debería acompañarte. Pero lo que no sabes es que muchas veces ese silencio no es abandono, es actividad, es precisión divina. Es la manera en que Dios construye lo que aún no estás listo para recibir. Porque cuando Dios trabaja en silencio, lo hace en niveles que tus sentidos no reconocen, lo hace en espacios donde tus expectativas no alcanzan a mirar, lo hace de una forma tan sutil que solo entiendes cuando ya pasó el proceso, y en ese momento descubres que nunca estuviste solo, que el silencio no era señal de distancia, era señal de enfoque. Dios estaba trabajando, pero no en el volumen que esperabas. La mente humana busca respuestas rápidas, necesita señales visibles, quiere confirmaciones inmediatas. Y cuando eso no llega, interpreta el silencio como una negativa. Sin embargo, en el camino espiritual, los silencios de Dios son parte del lenguaje divino. Son pausas que ordenan tu alma. Son intervalos donde Él acomoda piezas invisibles. Son momentos donde Dios te prepara antes de revelarte algo. Y aunque tu corazón clame por una respuesta audible, Dios responde de otra manera. Trabaja en el carácter, trabaja en la dirección, trabaja en la raíz del problema, trabaja en tu capacidad de sostener lo que vendrá. Hay silencios que no significan ausencia, significan intención. Dios calla porque está restaurando lo que tú no puedes ver. Está moviendo circunstancias que aún no comprendes. Está protegiéndote de caminos que habrías tomado sin pensar. Está guardándote de decisiones impulsivas que más adelante te habrían herido. Está alineando tiempos, personas y oportunidades que requieren una coordinación que solo Él puede orquestar. Su silencio no es pasividad, es sabiduría operando. Y mientras te sientes frustrado por no ver cambios, Dios está trabajando en una dimensión que no se percibe con los ojos, pero que transforma el futuro. Te acompaña aunque no sientas su presencia. Te guía aunque no escuches su voz. Te sostiene aunque no sepas en qué momento lo hace. Y cuando comprendes esto, algo en tu alma empieza a calmarse. Porque te das cuenta de que no necesitas comprobar a Dios para confiar en Él. No necesitas oírlo para saber que está en acción. No necesitas sentirlo para reconocer que está haciendo algo. Esta oración te llevará por un recorrido espiritual que te ayudará a entender ese silencio que tanto te inquieta, a descubrir lo que Dios está tocando, moviendo y preparando sin que tú lo notes, a ver señales que estaban ocultas a tus ojos, a recibir paz donde antes había confusión. Lo que viene ahora te mostrará cómo Dios puede estar actuando justo en este momento, aunque todo parezca quieto desde afuera. Cuando Dios trabaja en lo que no ves, porque aún no estás listo para verlo. Hay momentos en los que sientes que la vida se detuvo. Nada avanza, nada cambia, nada mejora. Tienes la sensación de estar orando hacia un cielo inmóvil. Crees que Dios no está haciendo nada porque tú no ves nada. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos donde la obra de Dios se vuelve más intensa. No en la superficie, no en lo visible, no en lo inmediato, sino en lo profundo, en lo oculto, en esas capas internas donde se define tu futuro antes de que tú te des cuenta. Dios trabaja en lugares que tu mirada no alcanza. Trabaja en silencios que parecen vacíos, pero están llenos de propósito. Hay decisiones que Dios está preparando para ti y que todavía no puedes ver porque no estás listo para entenderlas. Hay puertas que Él está ajustando por dentro antes de mostrártelas abiertas. Hay relaciones
que está moldeando en corazones ajenos sin que tú te enteres. Hay peligros de los que te está librando sin que pases por ellos. Hay oportunidades que está alineando en un calendario que solo Él conoce. Y tú, mientras tanto, piensas que nada está ocurriendo. Pero la ausencia de señales no significa ausencia de actividad. Significa que Dios está trabajando a un nivel que aún no puedes procesar. La vida espiritual tiene una característica particular. Muchas veces, Dios actúa primero y explica después. Primero acomoda, primero mueve, primero protege, primero prepara. Y solo cuando el proceso está listo para ser revelado, tú comienzas a ver lo que siempre estuvo en marcha. Por eso hay temporadas en las que sientes que Dios te oculta cosas, no por castigo, sino por cuidado. Hay verdades que, si las vieras demasiado pronto, te generarían miedo. Hay decisiones que, si te las mostrara antes de tiempo, te paralizarían. Hay bendiciones que, si llegaran antes de que tu carácter madure, podrían destruirte en lugar de impulsarte. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Cuántas veces interpretaste silencio como abandono cuando era preparación? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se olvidó de ti cuando en realidad estaba diseñando algo a tu favor? ¿Cuántas veces confundiste quietud con ausencia sin comprender que Dios estaba trabajando detrás del telón de tu vida? El ser humano quiere evidencia, quiere ver movimiento, quiere confirmar que sus oraciones están produciendo resultados, pero Dios no siempre opera en el plano visible, opera en el propósito, opera en el alma, opera en lo que sostiene tu historia aun cuando tú no lo notas. Y mientras tú pides respuestas inmediatas, Dios construye bases profundas, bases que no se rompen con presión, bases que no se derrumban cuando la vida se complica, bases que ningún viento puede destruir. Esas bases no se ven, no se celebran, no se publican, pero son las que te sostendrán cuando lleguen desafíos que hoy no imaginas. Dios no tiene prisa porque Él sí ve lo que tú aún no ves. Él conoce el proceso completo, ve el inicio, el medio y el final. Conoce tus miedos, tus dudas y tus fortalezas ocultas, y por eso trabaja en silencio, porque sabe qué partes de ti necesitan ser consolidadas antes de que puedas recibir lo que viene. A veces Dios retrasa lo visible para acelerar lo esencial. Te guarda en un periodo donde nada parece moverse porque está moldeando tu percepción, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote a confiar sin evidencia, a caminar sin señales externas, a creer incluso cuando tus emociones te dicen lo contrario. Este tipo de confianza no se forma con milagros inmediatos, se forma en la sala interna de la espera, y esa sala es donde Dios hace su obra más fina. Y cuando menos lo esperas, lo invisible empieza a tomar forma. Personas aparecen en tu camino con una palabra necesaria. Oportunidades se presentan de manera inexplicable. Puertas que parecían cerradas se abren con facilidad. Pensamientos que antes te paralizaban comienzan a perder poder. Decisiones que no podías tomar ahora se sienten claras. No ocurrió de un día para otro. Ocurrió mientras Dios trabajaba en silencio. Y cuando ese trabajo sale a la luz, entiendes que el silencio no fue un vacío. Fue un taller, un proceso, una estrategia divina. Este primer movimiento te prepara para una revelación aún más profunda, porque ahora que entiendes que Dios trabaja en lo que no ves, estás listo para descubrir que muchas veces no es Dios quien está callado. Es tu mente la que está demasiado saturada para escucharlo. Cuando el silencio de Dios revela la saturación de tu mente y no la ausencia de su voz. Hay momentos en los que crees que Dios guarda silencio, pero en realidad es tu mente la que está hablando demasiado fuerte. El corazón humano tiene la capacidad de llenarse de ruido sin que lo notes, pensamientos que se repiten, preocupaciones que se acumulan, escenarios que inventas para intentar protegerte, opiniones ajenas que se quedan dando vueltas en tu interior, estrés que se filtra en cada espacio de tu día. Todo eso forma un muro que bloquea tu capacidad de percibir la voz de Dios. No porque Él no hable, sino porque tú estás saturado. La saturación mental
es uno de los grandes enemigos espirituales de esta época. Vivimos llenos de información, de expectativas, de responsabilidades, de urgencias que no se detienen. Y esa intensidad crea un estado interno donde no queda espacio para la calma necesaria que permite escuchar la dirección divina. Tu mente empieza a funcionar como un cuarto lleno de objetos innecesarios. No puedes moverte, no puedes pensar con claridad. Y en ese desorden concluyes que Dios está callado, pero en realidad tu alma perdió la capacidad de distinguir entre tus voces y la suya. Dios no compite con el ruido. Dios no grita para imponerse. Dios habla con verdad, pero esa verdad requiere espacio. Cuando la mente está saturada, cualquier palabra divina se pierde entre pensamientos que corren sin control. Por eso los momentos en los que sientes silencio de Dios suelen coincidir con etapas donde tus emociones están sobrecargadas. No porque Él se haya alejado, sino porque necesitas ordenar tu interior para que su voz vuelva a resonar. Y aquí ocurre algo revelador. El silencio de Dios a veces es una invitación, no una ausencia. Te invita a detenerte, te invita a soltar, te invita a revisar qué pensamientos estás alimentando, te invita a diferenciar lo que proviene de tus miedos y lo que proviene de tu fe. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está señalando que ya no necesitas más información. Necesitas claridad, necesitas descanso, necesitas espacio, necesitas que tu mente deje de correr y tu espíritu vuelva a respirar. La mente saturada interpreta todo como urgencia. Siente que cada decisión es definitiva. Cree que cada problema es un desastre inminente. Y cuando vives en ese estado, cualquier silencio de Dios se convierte en angustia. Crees que Él no responde porque no te ama. Crees que te dejó solo en el momento más difícil. Crees que no eres digno de su ayuda. Pero nada de eso es verdad. Dios no se relaciona contigo desde la presión. Se relaciona desde el propósito. Y a veces el propósito requiere que el ruido interno baje antes de que su voz pueda levantarte. Y mientras esta comprensión se asienta, empiezas a reconocer signos que antes habías pasado por alto. Notas que Dios sí habló, pero estabas demasiado ansioso para escucharlo. Recuerdas momentos en los que recibiste una paz repentina, pero la ignoraste porque estabas enfocado en encontrar respuestas inmediatas. Te das cuenta de que hubo puertas que no viste porque estabas mirando en otra dirección. Comprendes que el silencio no era un castigo. Era una pausa dirigida a recuperar tu capacidad de discernir. La saturación crea confusión. El silencio crea discernimiento. Y cuando Dios decide guardar silencio, es porque quiere que descubras que tu alma puede escuchar incluso cuando tus sentidos no perciben nada. Te enseña a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Te ayuda a reconocer que no todo pensamiento merece tu atención. Te guía a identificar qué emociones vienen del miedo y cuáles vienen de la verdad. Dios no se esconde para castigarte. Se oculta para revelarte algo en un nivel más profundo. Y en este proceso ocurre un cambio poderoso. Tu mente comienza a despejarse. El ritmo interno baja. El corazón encuentra un punto de equilibrio. Las preguntas pierden su tono de angustia. La vida deja de sentirse tan pesada. De pronto empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un pensamiento tranquilo que aparece sin esfuerzo. Una convicción pequeña pero firme. Una sensación de dirección que no habías tenido en meses. No estás imaginando nada. Esa es la voz de Dios emergiendo cuando tu interior finalmente le dio espacio. Este segundo movimiento te prepara para lo que viene. Ahora que tu mente ha empezado a reconocer la diferencia entre saturación y silencio, estás listo para descubrir que Dios te ha estado sosteniendo en áreas donde tú creías que cargabas solo. Cuando Dios te sostiene en áreas que tú crees que cargas solo, hay batallas que nadie conoce porque las peleas en silencio. Situaciones que llevas en el alma como si fueran parte inevitable de tu identidad. Responsabilidades que te impones porque crees que no hay otra opción. Cargas emocionales que arrastras desde hace años sin cuestionar de dónde surgieron. Y mientras sostienes todo eso,
Comienzas a creer que estás solo. Crees que todo depende de tu fuerza, de tu resistencia, de tu capacidad para mantenerlo todo bajo control. Crees que si tú no sostienes tu mundo, todo se derrumbará. Y en medio de ese esfuerzo silencioso, concluyes que Dios no está interviniendo porque no ves señales evidentes de su ayuda. Pero lo que no imaginas es que Dios ha estado sosteniéndote en formas que tú no reconociste. No siempre te sostiene evitando que caigas. Muchas veces te sostiene permitiendo que sigas de pie, aun cuando deberías estar agotado. Te sostiene en pensamientos que se calman sin explicación. Te sostiene en decisiones que no sabes cómo tomaste con tanta claridad. Te sostiene en momentos donde sentiste que ibas a quebrarte y sin embargo, algo dentro de ti te empujó un paso más. Te sostiene cuando tu corazón se rompe, evitando que se quiebre por completo. Te sostiene en planes que no se derrumbaron, aunque todo parecía apuntar a que iban a caer. Dios sostiene incluso cuando tú atribuyes esa fuerza a tu carácter. Crees que eres tú. Crees que te acostumbraste al dolor. Crees que aprendiste a manejar la presión. Crees que te hiciste fuerte por necesidad. Pero detrás de esa resistencia silenciosa hubo una mano que no soltó tu vida ni un solo día. No lo notaste porque estabas enfocado en sobrevivir. No lo viste porque estabas mirando solo lo que faltaba, lo que dolía, lo que no cambiaba. Sin embargo, cada avance que diste, cada caída que no te destruyó, cada noche en la que lograste dormir a pesar del miedo, fue evidencia de un sostén divino que no depende de tus emociones. Es fácil ver a Dios cuando abre una puerta. Es fácil reconocerlo cuando envía una respuesta directa. Es fácil identificar su obra cuando aparece un milagro evidente, pero es más difícil verlo cuando obra en silencio, cuando te fortalece sin ruido, cuando te da paciencia sin anunciarlo, cuando protege tu corazón sin explicarlo, cuando evita que tu espíritu se fracture en momentos que tú mismo no entendías. Ahí también está Dios. Ahí especialmente está Dios, en lo que nunca te diste cuenta que Él estaba sosteniendo. Y cuando comprendes esto, algo se rompe dentro de ti. Ya no te ves como alguien que sobrevivió solo. Te ves como alguien acompañado. Te ves como alguien sostenido en momentos en que tú te creías abandonado. Te ves como alguien guiado incluso cuando tus decisiones fueron torpes. Te ves como alguien protegido, aun cuando no tenías palabras para pedir ayuda. Dios estuvo cargando áreas que tú creías que dependían únicamente de tu fuerza. Áreas emocionales, áreas familiares, áreas económicas, áreas espirituales, áreas que no mostrabas a nadie porque ni tú sabías cómo explicarlas. Y aquí ocurre un cambio profundo en tu manera de interpretar tu historia. Lo que antes llamabas resistencia, ahora lo llamas gracia. Lo que antes llamabas suerte, ahora lo llamas cuidado. Lo que antes llamabas coincidencia, ahora lo llamas propósito. Te das cuenta de que no fuiste tú quien sostuvo todo ese peso. Dios estuvo debajo de tus cargas, no quitándolas siempre, pero sí impidiendo que te aplastaran. Estuvo equilibrando tu corazón mientras tú intentabas mantenerte firme. Estuvo evitando que te hundieras por completo cuando pensabas que no podías más. Y cuando reconoces ese sostén, nace un tipo de confianza distinta. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en evidencia espiritual, basada en momentos donde tú pensaste que estabas solo y sin embargo, seguiste adelante, basada en situaciones que deberían haberte roto y sin embargo te transformaron, basada en la certeza de que si Dios te sostuvo sin que tú lo notaras, también te sostendrá en lo que viene. Y esto no se convierte en teoría, se convierte en paz. Y mientras esta verdad entra en tu espíritu, el miedo comienza a perder autoridad, porque ahora entiendes que Dios no aparece solo cuando tú detectas su presencia. Él actúa incluso cuando tú estás distraído, ansioso o confundido. Actúa aunque no lo sientas. Actúa aunque no lo escuches. Actúa aunque no lo entiendas. Y este reconocimiento te prepara para lo que viene. Porque así como Dios ha sostenido tu vida en secreto, también está acomodando piezas que tú todavía
no logras conectar. Ese es el siguiente paso del camino. Cuando Dios acomoda piezas que no puedes conectar hasta que llegue el tiempo correcto. Hay momentos en la vida donde sientes que todo está desordenado. Tus planes van por un lado, tus emociones por otro, y lo que esperabas no se parece en nada a lo que estás viviendo. Intentas unir piezas, pero nada encaja. Te esfuerzas por entender el propósito detrás de cada situación, pero todo parece inconcluso. Y mientras miras ese rompecabezas incompleto, concluyes que Dios no está haciendo nada. Sin embargo, lo que no ves es que Él sí está moviendo piezas, solo que no en el orden que tú esperas. Dios trabaja en secuencias que a veces parecen caóticas, pero que tienen una precisión perfecta cuando finalmente se revelan. Dios no construye tu futuro como tú construirías un rompecabezas sobre una mesa. Tú eliges las piezas visibles. Él elige las invisibles primero. Tú ordenas por colores. Él ordena por propósito. Tú quieres ver toda la imagen. Él quiere que aprendas a confiar antes de verla. Por eso hay etapas donde todo parece fuera de lugar. No porque lo esté, sino porque aún no has llegado al capítulo donde esas piezas encajan. Lo que hoy parece aislado mañana será conexión. Lo que hoy parece pérdida mañana será preparación. Lo que hoy parece retraso mañana será protección. Piensa en las personas que llegaron a tu vida sin explicación, en oportunidades que aparecieron en momentos inesperados, en puertas que se cerraron sin sentido, en decisiones que tomaste sin saber por qué y que más tarde entendiste que eran necesarias. Ninguna de esas piezas fue aleatoria. Fueron movimientos silenciosos de Dios acomodando tu historia. Él coloca elementos que no comprendes en el presente porque solo cobrarán significado en el futuro. Y ese desfase temporal es lo que muchas veces interpretas como silencio. Pero en realidad es estrategia divina. Dios trabaja con sincronía. No solo mueve piezas en tu vida, también las mueve en la vida de otros. Mueve corazones, tiempos, circunstancias, caminos que deben cruzarse. Mueve obstáculos que te habrían detenido. Mueve oportunidades que deben llegar en el momento exacto. Mueve procesos internos que deben madurar antes de volverse visibles. No lo ves porque la sincronía no ocurre en tu línea de tiempo. Ocurre en la suya. Una línea donde nada es prematuro y nada es tardío. Y aquí surge una verdad que libera. No estás atrasado, no estás perdido, no estás fuera del plan. Estás en un punto donde las piezas están en movimiento, un movimiento que no puedes detener ni acelerar. Y aunque no entiendas el proceso, sí puedes confiar en la intención. Dios acomoda piezas no para generar confusión, sino para crear alineación. Una alineación que te sorprenderá cuando finalmente se muestre. Y cuando esa visión se revele, te darás cuenta de que cada detalle tenía sentido. Cada espera tenía propósito. Cada silencio estaba preparando una conexión futura. Y mientras esperas, Dios te entrena en un arte que pocos logran dominar. El arte de avanzar sin tener el mapa completo. El arte de creer cuando no ves la imagen final. El arte de aceptar que la vida no está rota, solo está en construcción. Él no te pide que entiendas cada pieza. Te pide que confíes en que ninguna está fuera de lugar. Las piezas que hoy te confunden son las que mañana sostendrán tu bendición. Y cuando esa revelación entra, algo cambia en tu interior. La ansiedad empieza a ceder porque ya no interpretas lo incierto como amenaza. Lo ves como preparación. Tus expectativas dejan de presionarte porque entiendes que lo que es para ti no llegará antes ni después. Llegará cuando estés listo. Llegará cuando el entorno esté listo. Llegará cuando Dios determine que cada pieza ha llegado al lugar correcto. Este cuarto movimiento abre un terreno aún más profundo, porque si Dios acomoda las piezas sin mostrarte la imagen final, también usa la espera como herramienta para moldear tu carácter espiritual. Y lo que viene ahora te explicará por qué la espera de Dios no es castigo, sino crecimiento. Cuando Dios te hace esperar para enseñarte a avanzar sin depender de respuestas inmediatas. Hay etapas de la vida en las que sientes que estás detenido frente a una puerta que no se abre.
Oras, analizas, intentas, insistes, y aún así la respuesta no llega. No hay señales, no hay indicaciones, no hay claridad, y esa falta de movimiento empieza a desgastar tu espíritu. Crees que algo está mal en ti, crees que Dios se ha olvidado, crees que tu fe no fue suficiente, crees que tu oración no tuvo impacto, pero la verdad es que hay esperas que no vienen por retraso, sino por formación. Esperas que no están diseñadas para castigarte, sino para prepararte. Dios no retrasa por crueldad, retrasa por propósito. La espera es un terreno incómodo porque te quita la ilusión del control. Te obliga a soltar la ansiedad de querer resultados inmediatos. Te obliga a verte sin máscaras. Te revela cuánta fe tienes realmente. Te muestra la diferencia entre confiar en Dios y confiar en tu capacidad de anticipar. Y en esa vulnerabilidad, Dios trabaja como un maestro, no enseñando desde la teoría, sino moldeando desde la experiencia. Él sabe que si te entrega respuestas demasiado pronto, no las podrás sostener. Necesitas estructura emocional, necesitas sabiduría, necesitas estabilidad interior. La espera no es pausa, es construcción. Hay un tipo de paciencia que no se adquiere leyendo un versículo. Se adquiere viviendo días donde no ocurre nada visible, donde tus emociones fluctúan y aún así decides mantenerte, donde tus pensamientos se desordenan y aún así eliges confiar, donde tus expectativas caen y aún así continúas. Ese tipo de paciencia forma carácter, forma discernimiento, forma fe sólida, y es en ese terreno donde Dios siembra revelaciones profundas. Porque cuando ya no quieres controlar, estás listo para escuchar. Cuando ya no exiges señales, estás listo para madurar. Cuando ya no buscas respuestas rápidas, estás listo para progresar sin depender de la inmediatez. Dios usa la espera para enseñarte a avanzar sin necesidad de garantías. En la vida espiritual, avanzar no siempre significa moverse. A veces avanzar significa permanecer. Otras veces significa dejar ir. Otras veces significa confiar sin evidencia. Dios sabe que si tu fe depende de resultados inmediatos, se quebrará en la primera tormenta. Por eso te entrena en el tiempo. Te enseña a caminar en un tipo de convicción que no se basa en emociones, sino en identidad. No se basa en señales, sino en relación. No se basa en urgencia, sino en propósito. Hay cosas que hoy pides con insistencia, que Dios no ha entregado porque en tu estado actual te harían daño. Hay decisiones que tú quieres tomar ya, pero que en manos inmaduras podrían destruirte. Hay oportunidades que deseas con fuerza, pero que en un tiempo incorrecto no serían bendición, sino carga. Y aunque tú no lo veas, Dios está cuidando tu futuro cuando te hace esperar. Está protegiendo tu integridad emocional, está fortaleciendo tu espíritu, está moldeando tu capacidad de sostener aquello que vendrá. La espera no es un castigo, es una escuela. Y mientras atraviesas esa escuela, comienzas a reconocer cambios internos que no habrías notado en otro contexto. Lo que antes te desesperaba ahora te impulsa a reflexionar. Lo que antes te frustraba ahora te invita a preguntarte ¿qué está formando Dios en ti? Lo que antes te hacía sentir bloqueado, ahora te muestra que estás en un proceso más grande que tu impaciencia. Esta transformación silenciosa es uno de los mayores milagros espirituales. No ocurre en un instante, ocurre en cada día en que decides no rendirte, en cada día en que eliges confiar, en cada día en que sigues adelante aunque no veas resultados. Y cuando esta madurez comienza a formarse, te das cuenta de algo profundo. La espera no cambia a Dios, la espera te cambia a ti, te prepara, te pule, te alinea, te centra, te vuelve apto para recibir cosas que antes no habrías podido interpretar. Te convierte en alguien que no necesita una respuesta inmediata para saber que Dios está presente. Te convierte en alguien que entiende que el silencio no significa ausencia, sino intención. Ahora estás listo para ver el último movimiento, porque si Dios te ha hecho esperar, es porque está preparando una revelación que solo puede entenderse desde este nuevo nivel de fe. Y cuando se revele, mirarás atrás y verás que nada estuvo detenido. Dios estuvo trabajando incluso
cuando tú creías que nada estaba pasando. Cuando Dios finalmente revela que siempre estuvo trabajando, incluso cuando creías que nada estaba pasando. Finalmente llega ese momento en el que lo que antes era silencio empieza a tomar forma. No ocurre con ruido ni con dramatismo, ocurre con claridad. Una claridad que no llega desde afuera, sino desde dentro. Es como si de pronto tus pensamientos comenzaran a alinearse, como si aquello que llevabas meses sin entender se iluminara desde un ángulo distinto. No es casualidad, es revelación. Es el instante donde Dios decide mostrarte lo que estuvo haciendo mientras tú pensabas que nada se movía. Es aquí donde descubres que su obra no dependía de tu percepción, dependía de su propósito. Miras hacia atrás y notas detalles que antes habías ignorado, conversaciones que parecían insignificantes y que ahora entiendes que fueron dirección, puertas que se cerraron sin explicación y que ahora reconoces como protección, retrasos que te frustraron y que ahora ves como preparación, personas que entraron o salieron de tu vida en momentos clave, cambios internos que no sabías que estaban ocurriendo hasta que un día reaccionaste diferente ante algo que antes te hubiera derrumbado. Todo eso formaba parte de un plan silencioso, un plan que se construía en lo invisible hasta que llegó el momento de abrirse paso a lo visible. Dios revela su obra cuando tu corazón tiene suficiente madurez para entenderla. No antes, no después, justo cuando estás listo para no malinterpretar lo que Él está haciendo. Porque si te lo mostrara demasiado pronto, te asustarías. Si te lo mostrara demasiado tarde, te desanimarías. Por eso, su timing es perfecto. No porque coincida con tus expectativas, sino porque coincide con tu proceso. El proceso que Él mismo diseñó para llevarte a una fe más sólida y a una comprensión más profunda de su carácter. Y mientras recibes esta revelación, sientes algo que no habías sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz que no proviene de haber obtenido todas las respuestas, sino de haber entendido la intención detrás del silencio. Te das cuenta de que Dios no estaba inactivo, estaba construyendo, no estaba callado, estaba reacomodando tu historia, no estaba distante, estaba trabajando más cerca de ti que nunca. Y todas esas noches donde pensaste que tu oración se perdió, ahora las ves como el terreno donde Dios estaba sembrando un cambio imperceptible pero real. Lo que antes te parecía un vacío, ahora se revela como un proceso lleno de movimientos invisibles, lleno de protección divina, lleno de decisiones celestiales que se tomaron sin que tú tuvieras que intervenir, lleno de caminos que se prepararon antes de que tus pasos llegaran, lleno de oportunidades que estaban siendo reservadas hasta que alcanzaras el nivel de sabiduría necesario para recibirlas, lleno de respuestas que se estaban formando en un espacio que no podías ver, y llega un punto donde te das cuenta de algo definitivo. Si Dios estuvo trabajando cuando tú creías que nada estaba pasando, también está trabajando ahora. Si te sostuvo en momentos donde estabas demasiado confundido como para notarlo, también te sostiene hoy. Si acomodó tu pasado sin que tú lo vieras, también está construyendo tu futuro. La revelación no termina en el entendimiento, termina en la confianza. Una confianza que ya no se basa en señales momentáneas, sino en la evidencia de un Dios que obra incluso en los silencios. Y es precisamente esta revelación la que transforma tu fe. Ya no buscas pruebas para creer. Crees porque conoces el carácter de aquel que nunca dejó de moverse. Ya no te desesperas cuando no ves progreso. Sabes que Dios puede estar avanzando en áreas que aún no se manifiestan. Ya no temes cuando todo parece quieto. Entiendes que la quietud externa no refleja la actividad interna de Dios, y en esa comprensión encuentras descanso, encuentras fuerza, encuentras una paz que no depende del ruido, sino de la presencia. Este capítulo final no es un cierre, es una puerta que te recuerda que Dios no solo trabaja en silencio, también revela en su tiempo lo que estaba construyendo. Y ahora que lo has visto, puedes caminar hacia adelante con una fe más firme, una mirada más clara y un corazón más dispuesto a confiar en lo que Él hará.
incluso cuando no puedas verlo. Si esta oración te hizo entender que Dios estuvo trabajando incluso en los silencios que te pesaban, no permitas que esta revelación se quede solo en este momento. Mantente cerca de esta comunidad donde cada palabra fortalece, cada oración acompaña y cada mensaje te recuerda que no caminas solo. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada nuevo contenido llegue justo cuando tu espíritu lo necesita. Comparte este video con alguien que está luchando en silencio. Puede ser la señal que estaba esperando para no rendirse. Deja en los comentarios lo que Dios te mostró hoy, no para exponer tu proceso, sino para afirmar tu crecimiento y darle espacio a otros para encontrar esperanza. Aquí seguimos avanzando juntos. Aquí las pausas de Dios se interpretan con fe. Aquí cada silencio se convierte en un recordatorio de que Él sigue obrando. Si hoy recibiste claridad, fuerza o paz, permanece conectado. Lo que Dios comenzó en ti no termina aquí. Continúa cada vez que eliges escuchar, confiar y volver a este espacio donde la fe se alimenta y el corazón descansa.